mi profesora Clara, buenas tardes, mi profe Gustavo, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Hola, profe, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Buenas Compañero tardes. Gustavo. ¿Cómo me les va? Vamos a dar inicio porque el tiempo apremia. No se han conectado la profe Lilibet, ni la profe María Cristina, ni el profe Omar Martínez, pero sin embargo, vamos a dar un pequeño resumen de lo que hicimos la última encuentro sincrónico para entrar a lo que son los perfiles y hablar un poco más sobre lo que es el trabajo. Me imagino que todos ya consignaron su mapa conceptual conjuntamente con la actividad que teníamos asignada, que era hacer una grabación pequeña de la explicación de ese mapa conceptual sobre la definición de lo que era currículo. Bien, vamos a dar compartir mientras se van incorporando los demás para que ustedes vayan viendo la actividad como la estamos desarrollando y tengan claro más o menos lo que es el proceso de evaluación que vamos a desarrollar. Que ya lo habíamos explicado, como lo pueden evidenciar aquí, que era primeramente un mapa conceptual que tenía un valor de 20% y una exposición que había que entregar hasta el día de hoy a medianoche. ¿Ok? Era la explicación de lo que era construir un mapa conceptual, de lo que era currículo y grabar la exposición de 2 a 5 minutos referente a ese mapa. Y la segunda actividad que tenemos es hablar sobre construir una línea del tiempo sobre la evolución del currículo de la educación básica en Colombia o Venezuela, dependiendo del país donde esté trabajando. Bien, sin embargo, yo les voy a dar un ejemplo de lo que es construir una línea del tiempo, aunque eso se lo dejo a libre creatividad de cada uno de los participantes. ¿Ok? Yo voy a presentar una que fue muy estructurada, pero también se puede hacer una especie de síntesis de eso, lo que es la línea del tiempo de la evolución que ha tenido el currículo en cada uno de los países. Inclusive lo hablaba solamente desde el año de 1900. Y recordemos que el vínculo que hay de 1800, en el año en el siglo XVIII, es una vinculación que hay con lo que es Colombia y Venezuela en cuanto a lo que era la evolución del currículo, y eso les va a servir de referencia. Asimismo, vamos a hablar de lo que es el currículo visible y lo que es el currículo oculto y cómo se vincula cada una de las unidades o asignaturas o cursos que se diseñan en un currículo para desarrollar esas actividades y cómo se logra a través de esa síntesis o esa formación, esa planificación, de concretar ese vínculo que existe entre el docente y lo que debe ejercer en el momento de planificar. En la clase anterior hablábamos de una definición de currículo, que el currículo, pues, las líneas generales o las líneas principales las emana la UNESCO. La UNESCO dirige esa directriz a nivel de la educación y cada país lo va adaptando de acuerdo a sus políticas educativas o a su proyecto educativo nacional, como se contempla aquí, y delinea y orienta la formación para la práctica social, productiva y proactividad de ese perfil profesiográfico. Inclusive hablamos de que era profesiografía, que profesiografía, todos éramos profesionales, pero el profesiográfico era el que tenía ese sentido de pertenencia y pertinencia hacia lo que está desarrollando y hacia la función o el rol que ejerce dentro de la comunidad. Hablábamos que una persona podía ser profesiográfico, la persona que era de mantenimiento de nuestras instituciones era profesiográfico siempre y cuando ejerciera con ese sentido de responsabilidad y pertinencia a hacer las cosas efectivamente bien. Y hoy vamos a ver de qué manera ellos influyen, o cada uno de nosotros, dentro del proceso, lo que es denominaremos el currículo oculto. ¿Ok? Una vez que se delineaba el currículo y se delinea la formación, todo currículo tiene basamento o fuentes o factores que van dirigidos a la institución educativa. Y esa institución educativa gerencia ese currículo a través de la misión que tiene como institución y la visión. Que la misión va más hacia lo que es el compromiso ciudadano para enfocar esa planificación o esa actividad de autogestión para gestionar lo que es el capital intelectual y hacer una toma de decisiones asertivas de acuerdo a las situaciones que se presentaran dentro del contexto. Mientras que la visión institucional siempre va hacia la calidad instruccional, donde debemos enfocar valores, táctica, estrategias metodológicas, participación e interacción y esa emancipación, que es lo que se espera dentro de lo que contempla la Constitución de cada país en el cual ejerce su función o su rol dentro de la docencia. ¿Ok? Y eso es lo que nos llevaba a la innovación curricular.
Por ahí ya se podían haber guiado lo que era la definición de un currículo y de acuerdo a textos que hayan leído relacionados a eso. Asimismo, hablábamos que la teoría curricular se enfocaba en aspectos como que el diseño curricular encontramos dos aspectos, que era lo estático y lo dinámico. Que hoy en día yo hablo que el contenido no es estático, por la innovación, por los procesos tan vertiginosos de cambio que se dan en la sociedad y a nivel de cultura y a nivel de tecnología. Pero que sin embargo en el diseño curricular se plantean objetivos y contenidos que deberían servir de orientación para la planificación al proceso que iba a ejecutar ese docente dentro del accionar de formación académica que debe fortalecer ese perfil que vamos a formar al futuro ciudadano del país en el cual estamos ejerciendo. Asimismo, encontramos que el currículo dinámico lo contempla las estrategias y metodología y las actividades y los recursos, por cuanto el docente en el momento que planifica, adapta las estrategias y la metodología al contexto en el cual está trabajando, que era muy diferente el que trabaja, ejemplo, vamos a ubicarnos en el contexto de Colombia, que era muy diferente lo que planificaba un profesor en Bogotá, en la zona norte, con la zona sur, porque era un contexto diferente donde las estrategias y las metodologías deberían ser adaptadas de acuerdo a la realidad o al contexto en el cual están sometidos. Y los recursos que se utilizan es de acuerdo a lo que tenemos en el momento a nuestro alcance. Bien, que ese diseño curricular nos llevaba a algo que se llama la construcción ideológica, y que esa construcción ideológica era lo que se pretendía a través de la constitución de cada país para fomentar el aparato ideológico del Estado. Asimismo, el diseño curricular decíamos que era permeable a la influencia del contexto. ¿Por qué es permeable? Porque se adapta de acuerdo a las situaciones contextuales o a las características donde se desarrolla ese estudiante. Y eso lo enfocaba dentro del sistema educativo. Asimismo, el diseño curricular se adaptaba al sistema curricular insertándose y respondiendo y dirigiendo las políticas educativas o a la política del Estado. Ahí era cuando definíamos en la clase anterior lo que era teoría curricular. Sí, estamos más o menos ya ubicándonos otra vez en lo que habíamos hablado. Profesores, Gustavo, Clara. ¿Aló? Sí, profesor, está escuchando bien. Hablamos de una evolución de lo que era la definición del currículo desde el año de 1935 hasta los actuales momentos. Hablamos de diferentes definiciones, entre esos diríamos el último que era Portuando Barrios, que hablaba que el currículo es un producto histórico social sustentado en un modelo que depende de proyectos políticos sociales en momentos históricos determinados y tiene función social de reproducción de las relaciones de producción, constituye una síntesis de la cultura acumulada por la sociedad. ¿Qué es esa cultura acumulada? Donde están los conocimientos, los valores, las creencias, las costumbres, los patrones de conducta, entre otros. Como proyecto educativo concretado en el ámbito pedagógico, expresa una serie compleja de procesos donde intervienen diversos factores que se relacionan dialécticamente, agentes sociales, elementos técnicos, profesores, alumnos, instituciones. Y en la dinámica de esas relaciones es la que se funda el desarrollo. ¿Dónde vamos a estar más concretos con lo que es la definición de ese currículo? Es cuando hablamos de la gestión. ¿Y cómo gestionamos el currículo? Cuando llega a nuestras manos, nosotros tenemos que tener muy claro qué es la perspectiva para gerenciar ese currículo. Y es de acuerdo a la definición. Tenemos que estar claro cuáles son las políticas educativas de nuestro país para enfocar esa esencia de ese currículo y fortalecer lo que pretende la Constitución de nuestro país de origen o del país en el cual estamos hablando. ¿Ok? Sea Colombia, sea Venezuela, sea Ecuador o sea el país en el cual. Por lo tanto, todo docente debe conocer cuál es esa esencia del ciudadano que aspiramos a formar para nuestro país. Y que la institución tenía que enfocarse en tres perspectivas: una perspectiva cultural, la perspectiva instruccional y la perspectiva organizacional. ¿Qué es la cultural? Donde tomamos las características del sujeto y la comunidad para llevar a ejecutar o gerenciar ese currículo.
pero también para yo administrar ese currículo que llegó a nuestras manos, tenía que tener una perspectiva instruccional, que es el proceso educativo, que es lo que llamamos las concepciones pedagógicas en las cuales fuimos formados en nuestras diferentes universidades. Y una perspectiva organizacional que deberíamos tener claro cuál es nuestra estructura organizativa y cuáles son nuestras funciones y nuestro rol dentro de la sociedad o el país en el cual estamos laborando. Entonces, una vez que ya conocemos nuestro currículo, nuestra funcionalidad, ahí era cuando podíamos ejercer esa perspectiva de esa gerencia curricular. Pero para estar yo claro de cómo gerenciar ese currículo, hablábamos también que el currículo tiene fundamentos o fuentes que nos van a orientar a cómo ejecutar ese papel y esa enseñanza, ¿sí? Pero para yo saber de qué manera o qué concepción puedo ejecutar o de qué manera debo enfocarme, yo tengo que tener en mis manos ese libro y enfocarme a leer cuál es la pedagogía que me sugiere esa currícula, cuáles son los aspectos psicológicos, sociológicos, epistemológicos, filosóficos, andragógicos, tecnológicos y antropológicos que me van a guiar en lo que es la gerencia de ese currículo y que están plasmados dentro del diseño curricular. ¿Qué me va a guiar esa fuente, esos fundamentos del currículo? Si yo los conozco, voy a saber qué y por qué debo enseñar, a quién y a dónde enseñar, cómo y cuándo enseñar, qué, cuándo y cómo evaluar. Pero si yo desconozco esos fundamentos o fuentes del currículo, no voy a saber darle respuesta a esas preguntas. El qué, el por qué, a quién, dónde, cómo, cuándo y qué, cuándo y cómo evaluar. Debemos estar claros que hay procesos de evaluación que cada país se adapta de acuerdo a los procesos de evaluación. Te puedo dar un ejemplo. Todavía hay países que trabajan la evaluación como un proceso de dominio. Entre más tengo yo en mi poder ese dominio de la nota, soy más efectivo. Habían conceptos tradicionales como que decían, entre más gente sale aplazada, el docente es mejor. Y resulta que hoy en día es lo contrario. Entre más gente sale aplazada en un proceso de formación, es algo en el cual estamos evaluándonos nosotros mismos como docentes. Estaremos ejecutando, haciendo estrategias, aplicando estrategias, actividades, procesos adecuados en el cual estamos llegando al alumno. ¿O será que no estamos utilizando los recursos idóneos que están en el contexto para que ese alumno logre esa meta de asimilar, de concretar ese aprendizaje que queremos lograr? Entonces, esas situaciones debemos estar muy claros. Entonces, ¿qué debemos encontrar en el currículo? Si volvemos a enfocar esa fuente, esa fundamentación, me van a decir el qué, al quién, al dónde, que son los elementos básicos del currículo que me permiten ejecutar la acción formativa. Y si me permiten ejecutar la acción formativa, lo voy a hacer con calidad, eficacia y eficiencia. Pero ¿cuáles eran esos elementos básicos del currículo de la cual debemos que hablar? El currículo, pues, el para qué enseñar está contemplado claramente en las metas y objetivos. Y su propósito, ¿y qué son las metas y objetivos? Es el propósito real, es indicar una aspiración o una política general para dar dirección a los niveles o estándares nacionales. Pero ¿dónde están contemplados, dónde se adaptan, de dónde se toman esos objetivos específicos y generales? Debemos darlo a través de lo que son las líneas que nos contempla la Constitución del país y también lo que nos contempla la ley de educación de cada uno de nuestros países. Asimismo, de otros tipos como las normativas que ejercen o las resoluciones que emana el Ministerio de Educación en el cual dependemos. Los contenidos me van a orientar el qué enseñar, o sea, se refiere al saber, al hacer y al saber ser qué son los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, ¿sí? Que debe aprender un alumno. Cuando hablamos de actitud y procedimiento y conceptual es lo que actualmente debemos enfocarnos dentro de nuestra planificación. El concepto lo que me hace es hablar de lo conceptual, ¿sí? Es lo que el alumno obtiene el conocimiento de ese concepto, pero ¿dónde debemos fortalecer? Es a través de lo procedimental, es el hacer de ese alumno.
Y el actitudinal es el convivir, es donde vamos a fortalecer el ser. Nuestro ser se enfoca en lo que es el convivir, el hacer y el conocer. Anteriormente, en nuestra educación tradicional, que fue evolucionando, hablábamos solamente del concepto. Y recuerdo muy bien que yo tenía profesores en primaria que lo que nos hacían era llenar un pizarrón y copiar textualmente lo que estaba en un pizarrón. Hoy en día no. Hoy en día tenemos que fortalecer que el alumno tenga ese concepto, pero también tenga ese procedimiento y esa actitud de cómo aplicar ese concepto y cómo asumirlo dentro de eso. Es ahí cuando estamos logrando fortalecer lo que denominamos la estética de un ser humano. La estética del ser humano es el equilibrio entre lo que es mente, cuerpo y espíritu. Es vinculado a la actitud, el procedimiento y el concepto. Que lo estético es lo real soñado que aspira la educación a nivel mundial. Entonces debemos estar claros en ese aspecto. Nosotros como educadores o formadores debemos estar claros de qué debemos fortalecer en el concepto, en el procedimiento y en la actitud para lograr ese nivel estético que se aspira de ese futuro ciudadano colombiano, venezolano o ecuatoriano en el cual nos estamos comprometiendo a formar, porque cuando asumimos un rol como docente, debemos tratarlo de hacerlo con eficiencia, efectividad, pertinencia y pertenencia institucional, como profesores gráficos que somos de ese nivel. Recordemos que a veces la actitud de nosotros, algunos docentes, no lo digo de todos, es más que todo monetaria, pero no tenemos que desvincular la parte también de que debemos, en nuestros hombros reposa una responsabilidad de formar esos futuros ciudadanos en los cuales van a ejercer esa funcionalidad dentro del contexto y la sociedad y que de nosotros depende mucho eso. Nosotros como docentes deberíamos ser, si es real, los mejores pagos a nivel mundial o a nivel de nuestro país, porque la responsabilidad que asumimos desde la educación inicial hasta la educación universitaria es equitativa y es el mismo nivel de responsabilidad. Nosotros comenzamos formando a ese futuro ciudadano, reforzando los valores que llegan desde su casa y formarlo a cómo actuar dentro de la sociedad en ese pensar, en esa actitud, en ese procedimiento y en ese concepto. ¿Ok? Hasta ahora hay alguna pregunta por ahí en lo que es referencia a los contenidos. Profesores, bienvenida, profe Lilibet. ¿Aló? ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está mi profe? ¿Cómo me va, profe Lilibet? ¿Cómo ha evolucionado? Muy bien todo. Bien, gracias. Sí, ya hoy logré montar la actividad de la... No se me preocupe, mi profe. Recuerde que estamos en un modelo andragógico. La idea es, de repente algunos quieren hacer algún replanteamiento de acuerdo a lo que estemos sugiriendo hoy y yo pues voy a dejar más tiempo lo que es el transcurso de esta semana. Lo que estamos haciendo es fortalecer los elementos básicos del currículo y como le estamos haciendo una definición del currículo a través de ese mapa conceptual, la idea era que ustedes también profundizaran, pero que fueran aclarando cualquier duda en ese proceso. Estábamos hablando de los contenidos. Dígame, profe Gustavo. ¿Aló? Un plato de arroz en frisol, como 8 albóndigas, 2 patacones. Bien, vamos a continuar. Entonces, los contenidos es el que enseñar. Hablábamos de lo que era, se refería al saber hacer, el conocer y el convivir. Y son los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe enfocarse dentro de la planificación que vamos a ejecutar y que debe aprender el alumno. Y hablábamos de lo estético. Para que ustedes tuvieran claro, lo estético es una palabra que a veces vemos que es como la belleza externa. No, es lo interno. Porque cuando hablamos de estética es cuando hay un equilibrio entre el concepto, el procedimiento y la actitud. Lo que es el mente, lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu. El cómo enseñar es la metodología, ¿sí? Y eso cómo me lo orienta, eso el currículo me lo orienta y me voy a dar una hacia atrás. ¿Cómo me puede orientar el cómo enseñar estos fundamentos que ven aquí? La pedagogía, la psicología, la sociología, la epistemología, la filosofía, lo tecnológico y lo antropológico. Ahí van a conocer, de acuerdo a la currícula que están desarrollando en cada país, de qué manera yo puedo enfocar esa manera de cómo enseñar, cómo enseñar. Enfoque básico de la educación, mediante la cual se contempla o se planifica, se evalúa, se ejecuta y se evalúa el proceso de qué?
de enseñanza-aprendizaje formal, implica las actividades técnicas y estrategias y más, ¿ok? Asimismo, la evaluación es cómo hicimos o cómo lo logramos. Es abarca obtener la evidencia sobre los cambios conductuales en el estudiante. Su propósito es servir de guía en el logro de los resultados deseados. Y como hablábamos, hoy en día la evaluación es un proceso en el cual no me da buen enfoque si el alumno, yo tengo 30 alumnos y 25 salen aplazados. No, al contrario, si a mí más del 50% sale aplazado o sale que no domina los conocimientos básicos, es porque en algún momento estamos fallando o en la metodología o en la forma en que le estamos llegando a ese estudiante, sea de cualquier nivel, de educación inicial, primaria, secundaria o a nivel de educación universitaria. Hay que tener mucho ojo con eso. ¿Por qué estamos fallando? Porque desconocemos lo que anteriormente le dije, los fundamentos que sustentan esa currícula. ¿Ok? Asimismo, dejamos claro que los elementos estructurales en la realización de un diseño curricular. Cuando el país recibe su diseño curricular, hay una serie de expertos en el área, que son curricultores, en el cual se encargan de ese diseño. Pero, ¿cuáles son los elementos que deben fundamentar ese diseño? Lo que anteriormente le dije. La fundamentación, que es la que me va a guiar ese proceso. Una investigación diagnóstica que me va a permitir establecer cuál es la necesidad contextual de mi país y cuál es la necesidad profesional. Ejemplo, en una universidad, para hacer un diseño curricular de una carrera, ¿sí? Tengo que hacer una investigación diagnóstica si es evidente o es pertinente desarrollar una carrera de ese tipo. Por ejemplo, yo no puedo sacar un técnico, perdón, un licenciado o un profesional en el área de contaduría cuando estamos viviendo en una zona que lo que ameritamos son a gente experta en agronomía o gente experta en ambiente. Esa es la investigación diagnóstica que debemos hacer, es de acuerdo a qué necesidad contextual hay, de qué tipo de profesionales amerita esa región. Y es de acuerdo a las características de la región. No es abrir carreras por abrir, como lo hacemos en algunas universidades o como lo hacen algunas universidades, de acuerdo a la necesidad del momento, ¿no? Ejemplo, hoy en día se ve la necesidad, por lo menos una de las políticas que está enfocándose en Venezuela, es la necesidad de formación sobre la estructura de diagnósticos de situaciones endémicas o enfermedades que están de contagio por la situación de pandemia que vivimos. Estamos tratando de fortalecer y minimizar situaciones de cómo formar profesionales idóneos para afrontar esas situaciones, sea en el ámbito de salud, o sea en el ámbito cultural, o sea en el ámbito de situación de diagnóstico mental. ¿Ok? Entonces, una vez que se hace la investigación diagnóstica y tenemos la fundamentación, ahí sí pasamos a definir el perfil que aspiramos de ese profesional a egresar. Primero, el perfil del que va a ingresar y luego el perfil del que va a egresar. Tenemos que estar claros cómo debe ingresar un alumno a la educación inicial colombiana o venezolana y cómo debe egresar. Por lo menos aquí uno de los parámetros que se establece en la educación inicial venezolana es que es por edad. Ya a la edad de 6 años el niño ya tiene que estar en primer grado. ¿Ok? Esa es una de las políticas educativas en Venezuela. No podemos tener un niño de 5 años estudiando primer grado. No se puede inscribir en ese primer grado si el niño no cumple antes del 31 de diciembre sus 6 años. ¿Qué quiere decir? Nuestros periodos de escolaridad son septiembre a junio. Entonces, para el niño ingresar al primer grado de la educación básica primaria a primer grado, el niño tiene que cumplir los 6 años antes del 31 de diciembre. Si el niño lo cumple el 1 de enero, el niño no puede ingresar a primer grado hasta que no esté con la edad regular o reglamentaria que exige nuestra currícula actual. En cambio, en primaria sí va evolucionando el niño a medida. Una de las exigencias, uno de los parámetros es que el niño pueda aprender a leer, a escribir y otras dinámicas hasta el 3er grado, que es lo que llamamos educación
básica primera etapa, donde está primero, segundo y tercero, y luego viene la segunda etapa, que es cuarto, quinto y sexto. Pero cada política educativa se forja de acuerdo a las características o la estructura o política que enfoca dentro de la currícula que se está desarrollando. No sé si me expliqué claramente, profe Gustavo. Sí, profe, va muy bien, así es. Okay. Así también se trabaja la pedagogía aquí en Colombia. Igualito, creo que las mismas grado y características, ¿verdad? por los años del niño. Ajá. Ok. Sí. Ok. Hay otra situación que debe estar claramente en cuanto se hace un diseño curricular. Se deben seleccionar claramente los objetivos. Eso no lo hace el docente. Vuelvo y lo digo, eso está contemplado dentro de lo que es el diseño curricular. Entonces, los objetivos que están estampados ahí no fueron escogidos alegremente. Eso fue de acuerdo a la investigación diagnóstica que nos arrojó y de acuerdo al perfil del niño que aspiramos o aspiramos a egresar de acuerdo al nivel educativo en el cual estemos trabajando. Y la selección de contenidos es que se hace acorde de acuerdo al nivel en el cual estamos elaborando. Asimismo, la selección de estrategias metodológicas. En los ámbitos de educación inicial no puedo aplicar las mismas estrategias metodológicas que de repente utilizo en sexto grado, cuarto o en educación básica secundaria. ¿Ok? Y establece muy claramente los criterios de evaluación de los procesos de aprendizaje. Por lo menos aquí es una evaluación cualitativa en la educación inicial y también en la educación primaria se maneja lo que es la educación cualitativa por logro de competencias y eso está enfocado claramente en nuestro diseño curricular. Inclusive lo que es el programa de educación bolivariana está contemplado las competencias a lograr de cada estudiante en ese momento. Y de ahí se enfoca el docente para tomar esa guía o ese manual que le permita diseñar su futura planificación a través de la planificación por proyectos. Bien, entonces estamos claros en lo que son los elementos estructurales que ustedes deben tener en su espacio laboral. Es un currículo donde ustedes vean cuál es la fundamentación, que es como un manual o un libro que le deben haber consignado, y está claramente la fundamentación, está estipulada una investigación diagnóstica donde estipula por qué se hizo el cambio, esa evolución o ese cambio de currícula, está definido claramente o tiene que estar definido cuál es el estudiante que aspiramos ingresar y cuál es el que aspiramos egresar. Y asimismo está una serie de objetivos contemplados con los contenidos y cada una de las asignaturas. Y hay una sugerencia de estrategias metodológicas y establecimiento de criterios de evaluación sugeridas para que el docente se pueda guiar. Eso se le presenta a usted, mi profe Clara, dentro de su escuela o institución educativa donde usted labora. O profe Gustavo. Sí, profe. Acá al niño, por ejemplo, si va a ingresar, primero se le pide el registro civil a la madre, si va a hacer la primaria, después se le hace un examen al niño. ¿Cómo viene? Ese es el diagnóstico. Viene del colegio. Y así, pero yo lo que hablo, mi profe Gustavo, es si ustedes tienen dentro de su haber, dentro de sus herramientas que le otorgan, cuando le otorgan un grado, el programa de lo que va a desarrollar durante ese año escolar. ¿Me comprende la pregunta? A usted le entregan como un libro donde se contempla cuál es la fundamentación, cuál es el perfil que buscamos fortalecer y están dirigidos los objetivos y la selección de los contenidos. Eso. ¿Sí lo tienen? Ese libro no lo tengo yo. O sea, a ustedes cuando entra, ¿qué nivel trabaja usted, mi profe? Disculpe, Gustavo. Yo trabajo en la primaria, trabajo de tercero a quinto. Ajá, profe. Y cuando usted va en tercero, cuarto y quinto, ¿no le entregan lo que se le llama el currículo o lo que se pretende alcanzar, donde se contempla la fundamentación, la definición de ese perfil y los objetivos y los contenidos que van a desarrollar? ¿O usted los crea? Uno planea. Eso no es otra planea. cosa. Sí.
La planificación, pero ¿de dónde toma usted la planificación? ¿De dónde toma para guiarse la planificación? Sí, uno planea y después va analizando psicológicamente el perfil del niño. Ajá. Sí. Ajá, pero la pregunta mía, ¿a ustedes le dan el currículo, pues? ¿El currículo colombiano se lo entregan a cada docente o no? A nivel Lo primario. entrega la coordinación. ¿Y ustedes lo a tienen cada- dentro de su espacio? Eso a cada profesor. Ah, ok. Ahí dentro de esa currícula es donde usted encuentra la fundamentación que lo va a orientar a usted de cómo, el qué y el cuándo enseñar y de qué manera evaluar. Y ahí Eso. también va a tener dentro de esa currícula cuál es el perfil que se aspira a egresar de tercero, cuarto, quinto o el grado que esté trabajando en ese momento. Ahí debe estar clarísimamente especificado. ¿Por qué? Porque dentro de esa currícula se fundamenta lo que está contemplado dentro de la Constitución y dentro de la Ley de Educación. ¿Me Sí, señor. comprenden? Sí, sí. Así es. Es así como debemos trabajar a nivel de lo que es a nivel de educación inicial, primaria, secundaria o a nivel universitario. A nivel universitario pues se trabaja más simplificado. ¿Por qué? Porque la universidad cuando se crea de acuerdo a las políticas educativas que fortalecen el Estado colombiano. Y una vez que ya llega a esas líneas y se crea esa carrera, el docente tiene que tener primero claramente cuál es el perfil que se pretende egresar de ese futuro profesional. Pero ese perfil está fortalecido de acuerdo primeramente a la Constitución, segundamente a lo que establece la Ley Orgánica de Educación y tercero de acuerdo a la necesidad de ese profesional al cual vamos a egresar. Asimismo, eso viene estipulado a través de una investigación diagnóstica que me estableció la necesidad de fomentar o crear esa carrera para futuros profesionales y está fundamentado en cada uno de los aspectos epistemológicos, filosóficos, sociológicos y pedagógicos y claramente andragógicos. Y hay unas sugerencias de acuerdo a la institución de cuáles son los objetivos, contenidos y las estrategias metodológicas a sugerir. ¿Ok? Pero eso ya lo establece cada universidad, mientras que a nivel de primaria, educación inicial y secundaria, ya está establecido una línea matriz o directriz que va a gerenciar a toda Colombia, pero en el cual cuando el docente va a planificar, lo debe de adaptar de acuerdo a las necesidades contextuales en el cual están elaborando cada uno de ustedes como docentes. ¿Bien? No sé si me expliqué, profe Clara, que no la ha oído. Creo que no está. Bien, doctor, sí, por aquí estoy escuchándolo. Okay, ¿tiene alguna Pues duda aquí. hasta ahora? No, señor, no. Estamos Todo está más o muy menos bien. claros. Lo que quiero clarificar es que nosotros, como somos futuros doctores, tenemos que estar claros, y más que somos doctores en humanidades, mención educación, tenemos que estar claros de qué manera podemos abordar esa formación de esos ciudadanos desde el aspecto afectivo y humano de lo que estamos formando futuros ciudadanos de nuestra nación. ¿Ok? Y lo que quiero fortalecer es que ustedes queden claros dónde se enfoca el perfil o cómo se diseña un perfil de esos profesionales o esos niños y adolescentes en los cuales estamos formando. ¿Ok? De los que yo me fortalecí, hay diferentes teóricos que hablan sobre cómo diseñar un perfil. Yo me enfoqué más que todo en Castro Pereira, pero claramente todos tienen una similitud para crear, pero un método diferente. Lo que yo hablo, por lo menos en el área del perfil profesional, cuando estamos hablando del perfil, hablamos de perfiles beta y alfa. Esto lo habla Castro Pereira. ¿Ok? Cuando hablamos a nivel universitario hay otros autores que hablan de los perfiles, por lo menos a nivel de posgrado nosotros tenemos fortaleciendo el perfil básico, el perfil específico y el perfil de investigación, en el caso de ustedes como doctores. En el perfil básico damos asignaturas básicas del área general, contexto geopolítico, por decirte una asignatura. Pero cuando hablamos de contexto específico, si es en el área de humanidades, ¿sí? Yo hablaría, ejemplo, una materia de sociología, psicología educativa, que son el área de las partes humanas, de lo que es el desarrollo humano, crecimiento humano. Eso ya es un área específica.
Y cuando habla del área de investigación, ya me topo con lo que es los seminarios de investigación o también lo que hablamos nosotros, lo que son los estudios individualizados, donde enfocamos la publicación de ensayos o composiciones de cada uno de ustedes. Pero eso lo hablo a nivel de posgrado. Pero cuando hablo a nivel del diseño de una currícula que le llegue a ustedes a su mano, debemos estar claros que la formación del área de información beta es lo que busca es como ese conocimiento que debe tener ese futuro egresado. Ejemplo, a nivel de pregrado podemos conformar seres investigadores, evaluadores, planificadores y orientadores. Pero hay algo que gira alrededor de esa formación específica, que son los valores o la parte de lo que a veces no vemos. Ejemplo, en el área alfa 1 hablamos de lo creativo, la iniciativa, la imaginación y fortalecer lo analítico. También debemos fortalecer en esos futuros profesionales lo comunicativo, lo expresivo, lo participativo. También debemos hablar de los justos, que deben ser los leales, lo decisivo, lo auténtico, lo ético y lo racional. Esto es un ejemplo, ¿sí? Pero dentro de la currícula que ustedes se juegan a nivel de primaria debemos estar claros, o ustedes están claros. ¿Por qué? Porque dentro de la currícula que se desarrolla a nivel de inicial, primaria o secundaria, se enfoca claramente cuál es el perfil que se pretende lograr. Y ustedes deben adaptar ese proceso de estrategia y enseñanza de acuerdo al perfil que pretenden fortalecer. ¿Cómo hago un niño comunicativo? Por eso es que a veces decimos, colocamos tantas exposiciones, colocamos tantas formas de diálogos o hacer conversatorios, porque esa es la manera en que buscamos fortalecer ¿qué? La parte comunicacional, lo expresivo y lo participativo de quién, del estudiante. ¿Cómo lo hacemos auténtico, ético y racional? Hay que buscar estrategias de fortalecer ese perfil. ¿Cómo lo hacemos justo, leal y decisivo? Eso nos permite a nosotros reflexionar. ¿Cómo lo hago creativo? ¿Cómo lo hago analítico? Para lograr consolidar ese ser investigador, ese ser evaluador, ese ser planificador y ese ser orientador. Entonces, esto es un mapa de un perfil, pero debemos estar claros que de acuerdo a mi espacio laboral, yo debo estar claro en qué es el perfil que se aspira de ese futuro niño o adolescente a egresar, sea de primaria o secundaria. Por lo tanto, eso donde está contemplado en el diseño curricular o en el currículo que ustedes tienen en sus manos, que eso es lo primero que debemos hacer cuando iniciamos un proceso de formación. Para ustedes el proceso comienza en enero, quiere decir que en lo que es noviembre debemos estar claros en qué grado vamos a elaborar y cuál es el perfil de ese ciudadano o ese egresado, de ese niño de ese grado, para yo poder enfocar mis acciones o mis estrategias y mis actividades de acuerdo a la realidad del perfil que pretendo formar. ¿Ok? Bien. Cuando vemos aquí en la parte derecha, ustedes ven lo que es la formación por área, ¿sí? Aquí está lo que es el perfil del estudiante. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se enfoca el perfil de ese estudiante? ¿O dónde está contemplado? En el programa debe estar contemplado, ejemplo, ¿cómo hago un niño comunicativo? Esto es un mapa de una carrera, ¿sí? Si en el alfa 1 digo que yo lo voy a formar comunicativo, ¿con qué asignatura lo relaciono yo? Con lenguaje y comunicación. ¿Sí me entienden? ¿Cómo hago un niño sociable? A través de educación física y deporte. ¿Cómo hago un niño investigador? A través del proyecto de investigación. Debo aplicar estrategias donde me fortalezca esa formación de ese niño en el ámbito de la investigación. ¿Ok? ¿Cómo hablo un niño creativo analítico? Con dialogicidad, a través del inglés conversacional. ¿Sí? ¿Cómo hago un niño sustentable, ambientalista? A través del turismo sostenible. Pero ¿cómo yo hago para consolidar ese plan de estudio que ya está estipulado y vincularlo con ese perfil? Lo hablo hasta que, ¿a través de qué? De las estrategias. ¿Y dónde lo enfoco? En la acción que yo voy a planificar. Ahí es donde se nacen los componentes de formación general o básica, los componentes de formación profesional o específica, como lo hablamos.
Entonces, ¿qué es lo que les quiero indicar con esto? Que los perfiles no están hechos ahí o contemplados dentro del diseño curricular alegremente. Tienen un porqué y un para qué está ese perfil. Y cómo consolido ese perfil está estipulado dentro del plan de estudio que se va a desarrollar o dentro de cada asignatura. De qué manera voy a fortalecer. Pero cómo lo puedo yo ejecutar. ¿Dónde viene el accionar o la función o la responsabilidad de nosotros como docentes? En el momento que estamos planificando a través del enfoque de esas estrategias, para que sean las mayor idóneas para fortalecer ese perfil de ese ciudadano que estamos egresando. Es así como se contempla un diseño curricular. No les estoy diciendo que ustedes tengan que diseñar nada de eso. Lo que yo quiero es que ustedes logren internalizar la importancia de reconocer qué programa o qué currículo estamos desarrollando en nuestro proceso de espacio laboral. Porque si lo desconocemos, estamos trabajando a ciegas sin saber qué estamos formando. Profe, Dígame. eso no es lo mismo de que se va estudiando, como lo dice, la misión y la visión del colegio. Ajá, ahí debe estar contemplado qué es lo que se aspira. Debe estar contemplado. Así La es. misión y la Pero, visión del ajá, colegio. ahí Claro. mismo está contemplado. Es más, el PEI, ¿sí? El proyecto educativo institucional, tiene que estar enfocado dentro de la misión y la visión. Así mismo, el PEI tiene que estar contemplado de lo que se aspira a través de la currícula o el currículo colombiano de ese ciudadano que vamos a fortalecer. Pero lo que yo quería que ustedes quedaran claro, que cuando ustedes ven el perfil del egresado, tiene completamente relación con cada una de las asignaturas o materias de las cuales ustedes están desarrollando, ¿sí? Y cada una de esas materias, asignaturas, cuando ustedes las llevan a la planificación, ¿sí? Debe enfocar esas estrategias hacia el fortalecimiento de ese perfil, sea alfa o sea el perfil beta, por decir una de las formaciones o estructuras o las concepciones en las cuales yo me enfoqué, que fue la de Castro Pereira. Bien, nada está al azar dentro de la currícula, todo tiene un porqué y un para qué. Bien, encontramos que en el currículo o en el diseño curricular hay un modelo que llamamos el iceberg. ¿Cuál es ese modelo iceberg? Que conocemos el currículo visible. ¿Cuál es el currículo visible? Lo que ustedes tienen en su espacio. ¿Qué es lo que yo tengo en mi espacio? Mis planes y los programas, en los cuales me dan al inicio de cada año escolar y me dicen, usted va a dar tercer grado, aquí está el plan y el programa que usted tiene que desarrollar durante el tercer grado. Y en ese plan y ese programa, claramente usted va a encontrar ¿qué? Contenidos, objetivos, estrategias, enseñanza y tiene que estar claramente el perfil. ¿Sí? A eso es lo que nosotros denominamos currículo visible. Por eso le decimos modelo de iceberg. ¿Por qué? Porque es lo que podemos ver. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que no podemos visualizar? Lo que llamamos nosotros currículo oculto, valores y actitudes. ¿Qué es lo invisible? Pero ¿qué es el currículo oculto? Les voy a explicar. Aquí lo traté de sintetizar en una idea. El currículo oculto no tiene su origen en la normatividad. ¿Qué quiere decir? No está dentro del currículo visible, sino es el resultado de ciertas prácticas institucionales. ¿Y cuáles son esas prácticas institucionales? Por no estar escrito, permite que se pueda aprender más por las relaciones sociales, que vamos a hablar de eso, que se establecen y por las actividades que se manifiestan. Se aprende más por lo que se hace que por lo que se dice. Ejemplo, yo siempre he hablado de que en una institución educativa, sea el nivel cual sea, la principal persona, que es la imagen de nuestra institución, es la portería. O el portero o la persona que está en la puerta dando la entrada al representante, al niño y al adolescente. ¿Sí saben por qué? ¿O no saben? Gustavo. No, profe, no sé. ¿Y profe Clara? Profe, esa parte del currículo oculto que usted menciona, también son como los valores y todo lo que uno aprende desde el hogar, ¿cierto? Como todas esas bases que aprende en casa, el respeto, la honradez, el tema de la norma, de las rutinas, el tema también como de las prácticas de estudio.
Porque mire que uno en las instituciones educativas generalmente pues tiende como a hacer un trabajo integral con los chicos, pero uno observa en un aula de clase todos esos valores y actitudes de los chicos, que para mí básicamente en la institución, claro, hay muchísimos pues que los chicos pueden ir aprendiendo, como el respeto por la palabra, la tolerancia, el respeto por el otro, pero hay otros que definitivamente son de casa. Entonces Sí, me por parece ejemplo, muy interesante esto, porque así como usted nos muestra ese modelo de iceberg, mire que definitivamente esos valores y actitudes son la base Sí, fuerte con la que se construye el resto del currículo visible. así Entonces es, me parece profe. súper interesante esta propuesta que usted nos presenta. Ajá, muy profe bueno. Omar, que está levantando la mano. Sí, profe. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Y pues, gracias a Dios ya tengo fluido eléctrico, que no pude asistir a la clase del doctor Marcos y ahorita pues me estoy reintegrando con ustedes porque no teníamos luz. Ah, bueno. Estaba escuchando el tema este de la parte de que hablaba la amiga allí La de la profe cuestión Clara. de la amiga Clara, el comportamiento y eso de la clase de clase y eso en la parte en la parte de la educación, de la formación, Ajá, entonces uno ve con preocupación de que yo iría a algo más, ¿no? Yo por lo menos tuve la oportunidad de cursar primaria y bachillerato por allá por la hermana República de Colombia, y en aquella oportunidad veía una asignatura que le daban a uno con carácter obligatorio que era moral y cívica. ajá. Aparte, aunado a eso, de que era la moral y cívica, nos tocaba comernos un librito, y decía comernos porque era juro que tenemos que aprendernos de memoria, y analizarlo y practicar lo que era el manual de Carreño. Y entonces existía otra cuestión que eso generaba aquellos principios morales, ¿no? Que son los principios que se aprenden en el hogar. Yo siempre le he dicho en las clases a todos quienes participan conmigo, como alumnos o como oyentes, como compañeros de estudio, que los principios morales no se aprenden en la universidad ni en ninguna aula de clase. Estos son simplemente herramientas para el desarrollo académico y futuro de cada quien, pero los principios morales vienen de la formación del hogar. Sí. Si usted tiene unos buenos principios de buena formación, pues va a ser un buen oyente, un buen profesor, un buen alumno y un buen ciudadano en general. Entonces, hoy en día nos toca muchas veces que tener un poquito de paciencia y aplicar aquella situación que nos dio usted en la clase anterior de adaptarnos a ciertas circunstancias y de una manera muy diplomática y la gente encuadrándola para que vaya corrigiendo ciertas deficiencias que tienen del comportamiento, de cultura y de ética profesional y de moral, porque eso se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo a través del tiempo porque yo creo que la formación del hogar ha sido muy permisiva. Y entonces pretende llegar a un aula de clases y tener un comportamiento, si se quiere, no acorde con lo que está allí en la aula de clase. Y yo recuerdo a Javier que decía, siempre lo compartía con él, que en la academia puede estar debajo inclusive de un árbol. Sí, Bajo un árbol nos reunimos y ahí está la academia. Ahí sí, estudiamos y señor. aprendemos. No necesitamos la aula con aquella pompa para decir estamos en la aula de clase, ¿no? La aula de clase donde el sitio donde uno se reúne a impartir la academia, el conocimiento. Y por eso se habla de la ventana abierta, porque la ventana abierta es todo el espacio físico del universo, ¿no? Que nos permite avanzar y compartir y llevar criterios y aquella fuga de informaciones. Eso es lo que quería yo aportar al conversatorio y pedirle disculpas por llegar un poco tarde. No, No me extiendo mucho lo que me van a decir. Aparte que llegó tarde, se cogió la clase para él solo. no, pero es muy, la profe Clara fue muy oportuna en lo que aclaró y el profe Omar. Sí, los valores o lo principal, lo que es la base, nosotros lo recibimos en nuestras instituciones a través de lo que se forma en la familia. Nosotros lo que buscamos es Claro, reforzar, ¿sí? Y tratamos sí, de señor. reforzar esos valores. Por eso cuando yo hablaba ahorita del ejemplo es de por qué el currículo oculto también se enfocaba y quién era esa parte visible
de lo que yo había, de lo que yo decía, que se aprende más por lo que se hace que por lo que se dice. Ejemplo, nuestra imagen en una institución educativa es la persona que está en la puerta. ¿Por qué ustedes creen que es eso? Porque es la persona que debe tratar con amabilidad tanto al representante como al docente como al niño. Y si yo tengo una persona tosca en mi puerta donde va a tratar o maltratar a la comunidad, ¿ok? ¿Qué estamos reforzando? Una actitud de ¿qué? De maltrato hacia esa persona que labora ahí y el niño que visualiza esa misma situación y él va a ser repetitivo en eso. Por eso es que a veces alegremente colocamos personas en la puerta que desconocemos cuáles son las características que debe tener. Y como lo estoy diciendo, se aprende más por lo que se hace que por lo que se dice. Y ellos son imágenes de esos ciudadanos o futuros ciudadanos. Si el niño va entrando y yo le digo como portero, ¿sí? De mi institución, buenos días, el niño ¿qué te va a responder? Buenos días. Y si ese niño en el futuro se traslada a otra institución donde va a encontrar un portero que no te va a decir buenos días, ¿qué cree que va a hacer ese niño? Le va a parar al frente a ese portero y le va a decir buenos días. ¿Me están entendiendo? Ese es el refuerzo de hacer más por lo que se hace, no por lo que decimos, sino es la actitud que debe asumirse en la institución. Es igualmente al docente. Nosotros los docentes debemos actuar dentro y fuera de los espacios laborales de una manera ética y estética que el estudiante visualice esa acción, ¿verdad? Porque yo no puedo llegar a criticar y hablar de ambiente y decir cuidemos el ambiente, no botemos papeles al piso, no rayemos paredes, y resulta que yo como docente salgo y me monto en un transporte público y, ¿verdad? Y el estudiante viene y se monta en el mismo transporte público y yo agarro y me como un caramelo y lo tiro por la ventanilla. Entonces no hay un choque de valores, no hay un choque de actitudes, lo que yo digo, ¿sí? No es lo que yo hago. Entonces hay que hacer, se aprende más por lo que se hace que por lo que se dice, y ese es el currículo oculto, eso es lo que me hablaba la profe Clara, es la imagen que usted le da dentro de la familia, o no es lo que usted me decía, mi profe. Sí, es que la primera educación que trae el niño es de la casa, y uno complementa en el colegio. Y la profe Clara, eso es, y nosotros no podemos hacer un choque de todo eso que ha aprendido el estudiante. ¿Sí me entiende? Sí. De lo que trae desde su casa. Entonces, debido a eso, es necesario que nosotros dentro de nuestras instituciones forjemos que tanto la secretaria como el personal de mantenimiento, como la persona de la puerta, como las personas que laboran dentro, como la comunidad, debemos enfocarnos en un proceso de actuar de manera eficiente y efectiva de acuerdo a nuestros principios y valores, asumiendo una actitud responsable ante el futuro ciudadano que vamos a forjar en nuestro país, sea Colombia, sea Venezuela. ¿Ok? Y es ahí donde se evidencia el currículo oculto, que es lo que no palpamos y no visualizamos. Nosotros como docentes debemos estar forjando y evaluando. Es más, el doctor Omar como profesor a nivel de pregrado de Derecho, ¿verdad? El profe Omar se encuentra mucha gente en los juzgados, en los espacios laborales, y donde él visualiza cuál es la actitud que ha asumido ese futuro egresado o esos egresados de los cuales hemos sacado en el área de Derecho, ¿verdad, mi profe? Y ahí se visualiza si hemos actuado, y ellos conocen la trayectoria del doctor Omar en nuestro proceso aquí como abogado de este estado, de este país, y conocen y ellos tratan de imitar ese proceso en el cual él ha logrado ese status quo de reconocimiento a nivel del Estado. ¿Verdad, profe Marta? No, sí, tiene razón, profe, esa es la realidad, porque siempre tenemos que tratar de corregir, pero también tenemos que tratar de dar. Entonces no podemos corregir si no damos también. Entonces es una centrífuga, ¿no? De parte y parte, para que el alumnado se vaya motivando y vaya también tomando las actividades que se requiere para ser de un buen ciudadano, un gran profesional. Y ustedes recuerdan al inicio que yo estaba hablando de 3 aspectos, ¿verdad? Mi profe, claro, no sé si estaba en ese momento, el profe no estaba, que por eso es que a veces nos olvidamos de lo que es la actitud, el procedimiento y el concepto, que nosotros nos enfocamos muy claro en el currículo visible
cuál es el concepto y a veces hasta cuál es el procedimiento, pero la actitud a veces queda en algo que es oculto, no lo vamos a lograr visualizar, sino cuando ellos egresan y vemos esos profesionales laborando en nuestros espacios. Es ahí cuando fortalecemos ese ser de ese ciudadano, ese ser donde está enfocado en el cómo convivir, en el cómo hacer y en el cómo conocer. ¿Ok? Y es ahí donde enfocamos todo nuestro engranaje hacia lo que es lo del currículo. Vuelvo y repito, el currículo me enfoca muy claro en la parte visible, pero el currículo oculto es lo que más se aprende con lo que se hace, y eso se hace dentro de la institución. La familia como una institución es mi imagen. Como niño que me estoy formando dentro de mi familia, la imagen que me da mi padre, mis padres, mi familia, es lo que me va a llevar a eso. Pero ¿dónde reforzamos esa actitud o esos valores? En las instituciones educativas, sea a nivel de educación inicial, primaria, secundaria y a nivel universitario. Y a veces nosotros podemos lograr salvar, valga la palabra, ¿no? Entre comillas, salvar a una persona que de repente no iba a ser una persona profesiográfica, sea en la voz, pero a través de nuestras palabras, nuestro gesto y nuestro hacer, podemos formar y llegar a cambiar de repente un ciudadano que iba a ser un delincuente a pasar a ser un ciudadano responsable, honesto y de ética y de estética dentro de nuestro espacio o nuestra ciudadanía o nuestra sociedad. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros en lo que es el currículo visible y lo que es el currículo oculto? ¿O alguien tiene todavía una duda? Y ahora sí. No, para mí. Ahora sí la correcto. Profesor. Ajá, dígame, Gustavo. Digo que ahora sí la tengo clara lo que es el currículo oculto y el currículo visible. Esa es la idea, mi profe. Que tengan claro que no es lo que ustedes van a visualizar, sino es lo que ustedes, cómo se actúa en la institución. Es ahí cuando decimos que un docente, que de repente hay 12 docentes laborando en la institución, pero hay uno que actúa en contra de lo que tenemos que reforzar como principio de formación, que está enfocada dentro de la misión y la visión de la institución, pero vamos en contra de ello. Y es ahí donde hablamos del PEI y otros proyectos que se están instalando en cada una de las instituciones. Profe, yo te hago una pregunta. El tema de los conocimientos previos con el que llegan los estudiantes al aula, digamos que no sea el currículo visible, sino todo eso que ellos pueden aportar desde lo que han aprendido, en lo que han leído, en la televisión, o, ¿cierto? En otros cursos, también puede tenerse en cuenta como currículo oculto. Sí, ¿o no? Claramente, sí. Es ahí porque hay características o situaciones que el alumno va a preguntar de lo que él visualizó en la televisión. Por lo menos yo veo en la televisión colombiana algo muy positivo, ¿no? Hay unos espacios a veces que son para la crítica, que dejan al ciudadano hacerle críticas a eventos o hechos o situaciones que van pasando de acuerdo a la programación de cada canal. Yo lo he visualizado, ¿no? Y permiten que la ciudadanía pueda criticar y dar un aporte positivo o negativo hacia ese programa, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ha creado una formación de lo que llamamos currículo oculto a ese estudiante, y cuando ese niño llega a la institución educativa, llega con esa actitud. Hay programas de reality show que se ven ahí, donde a veces las características que a veces quieren imitar esos futuros niños o niñas y adolescentes no son aprestas a lo que es las características de nuestro país. ¿Ok? Y no se aprestan a nuestra cultura. Entonces, ahí es cuando entra en juego lo que usted me hablaba, el diagnóstico que usted hizo, y reforzar o la actitud positiva y eliminar esa actitud negativa que tiene el niño, diciéndole cuáles son los pros y cuáles son los contras. Ahí es donde entra en juego nuestro ejercicio como docente y nuestra actitud cuando vamos a planificar. Es ahí donde yo voy a mostrar esto. Mi profe, usted me acaba de hablar de algo muy eficiente. El docente o profesor, ¿quién es el mediador? ¿Entre quiénes? Entre el currículo. ¿Cuál es el tipo de currículo? El oculto y el visible, y el quién. Y el estudiante. Y también es el mediador entre quiénes, entre el currículo y el estudiante, y la qué. Y la cultura. O sea, ¿quién es el que lleva la batuta o la gerencia o la gestión de ese currículo?
nosotros como docentes. Y nosotros tenemos que saber administrar ese currículo oculto y ese currículo visible, de acuerdo, vuelvo lo digo, a los principios y fundamentos que se establecen en el diseño curricular y que están establecidos dentro de la Constitución, dentro de la ley y dentro de las normativas que establezca el Ministerio de Educación en ese país de origen. ¿Está rara la respuesta, mi profe? Profe Clara. Sí, profe, mil gracias. Bueno, la idea es que una vez que nosotros como docentes asumimos ese rol de administrar y gestionar y conocer nuestra currícula, podemos llegar ya a nuestra fase final. ¿Y cuál es nuestra fase de consolidación? No final, perdón, a nuestra fase intermedia, que es cuando ya podemos hacer nuestra planificación educativa instruccional. ¿Y qué es esa planificación educativa instruccional? Es la parte del proceso educativo que se lleva a cabo mediante procedimientos o prácticas cuyo objetivo consiste en ¿qué? En concretar nuestras acciones o intenciones pedagógicas, que el currículo está escrita, pero que nosotros debemos adecuarlas de acuerdo a las características del aula, a las características de la institución y a las características de nuestro entorno en el cual está sumergido ese niño, para organizar nuestro trabajo académico. A veces colocamos uso, ejemplo, del microscopio en un laboratorio y resulta que en el laboratorio no hay microscopio. Yo no sé cómo planifica un docente eso. O cómo escribo, vamos a usar el microscopio y dice, ay, no hay microscopio, sin saber que no había ese recurso dentro de la institución. Entonces, ¿cómo consolido? Yo tengo que adaptarme de acuerdo al recurso disponible y de acuerdo a las características de ese contexto. Es ahí donde yo empiezo a adaptar esa currícula de acuerdo a lo que yo tengo como característica de ese entorno, ¿sí? ¿Y qué principios me van a regir esa planificación? Primero debo ser muy objetivo. ¿Qué es objetivo? Lo que me decía anteriormente la profe Clara, de acuerdo al diagnóstico que me arrojó al inicio de mi proceso de formación, debo manejar con objetividad qué debo hacer a nivel institucional, debo ser objetivo. ¿Y qué es objetivo? Yo no me voy a adaptar a mi comodidad, tengo que adaptarme a reforzar algunos contenidos que de repente el estudiante llega deficiente y algunas actitudes, actividades que nosotros hemos evidenciado, que ejemplo, el niño no le gusta compartir, al estudiante no le gusta trabajar en equipo, no le gusta socializar, entonces tengo que buscar la manera a través de mis estrategias, fortalecer esas actividades de grupales. Debo ser realista de lo que dije anteriormente. Si yo no hay escasos recursos, yo no voy a inventar, crear un recurso que no tengo disponibilidad en mi institución. Debe ser participativa. Debemos participar tanto en la comunidad como todos los que hacemos vida en nuestra institución. Debe ser continua. Flexibilidad. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Si hoy me surgió una situación que estoy dando ejemplo, currículo, y me salen con que, profe, pero el tipo de evaluación que se maneja en Colombia es esta. Yo tengo que flexibilizar e irme hacia lo que es la evaluación y los niveles de evaluación que hemos evolucionado actualmente en América Latina, en el cual hemos llegado a que ya no es un símbolo de poder, sino es un símbolo de qué, de determinar qué carencias tiene el estudiante y qué carencias tengo yo en el proceso de formación de enseñanza-aprendizaje. Y definir claramente cuáles son mis objetivos, fijándome en lo que está dentro de nuestro plan instruccional. ¿Qué quiere decir? Si yo no manejo, desconozco mi currículo, ¿cuál es la estructura del currículo? ¿Cuál es la estructura de todo lo que es las características? ¿Cómo se maneja un perfil? Y no conozco la fundamentación, no conozco el perfil, no conozco el objetivo, no conozco los contenidos. ¿Cómo yo planifico? Desconozco mis fundamentos, o sea, desconozco cuál es el ciudadano, cuál es el futuro profesional que voy a egresar. ¿Con qué características? Si yo desconozco el perfil, yo no sé si yo voy a formar un planificador. ¿Cómo lo hago comunicativo? ¿Cómo lo hago en analítico? ¿Cómo yo evalúo si el alumno es decidido, si es leal, si es justo? Tengo que buscar la estrategia. Y ahí es donde yo le mostré el mapa de cómo se vinculaba cada uno de los perfiles directamente con cada una de las asignaturas, y era a través de mis estrategias donde yo iba a proceder a ejecutar esa evaluación. Y debo conocer cuál es mi currículo visible, que son mis planes y programas, donde están los contenidos objetivos, y conocer también mi currículo invisible para de alguna manera tratar de llevar ese currículo invisible a la mayor parte que es lo visible, que yo lo pueda evaluar y valorar.
Asimismo, debemos reflexionar sobre que nosotros somos el eje y el centro y los mediadores entre ese currículo y el estudiante, y entre el currículo y el estudiante también nosotros como docentes somos mediadores con la cultura, para lograr una planificación educativa e instruccional efectiva, eficiente, real, objetiva, participativa, continua y con definición clara de nuestros objetivos. Y así lograr lo ideal soñado, que es nuestra institución educativa, nuestro ciudadano responsable, honesto a nuestro espacio laboral. Es allí donde debemos forjar los nuevos políticos de nuestro país, los nuevos médicos, los nuevos señores que nos limpian barrios, que lo hagan con responsabilidad y tolerancia. ¿Ok, mi profesor? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ninguna. Bien, mi profe. Lo otro, ya ustedes tuvieron haber construido su mapa conceptual del currículo, pero de acuerdo a lo que ahorita hablamos y analizamos, pues se les surgieron nuevas ideas de la definición del currículo, ¿verdad que sí? Sí, se les... Profe, entonces le podemos hacer ajustes a ese mapa, yo por ejemplo, que no se lo he eso es lo que enviado. quería. Claro Sí. que sí, mi profe. Y va a valer lo Bueno, mismo. señor. ¿Ok? Muchas gracias. Claro que sí. Porque esta era la idea de que ustedes tuvieran su idea primaria, ahora consolidaran su idea ahorita con todo lo que hemos analizado de lo que es la definición del currículo. Y esa es la funcionalidad de esto. Yo lo que quería era que ustedes de una vez asimilaran y vieran la importancia de ello. Dígame, profe Omar. Es que cuando vimos la parte inicial, la primera actividad, escuchando la segunda que usted nos está explicando, pues vemos que la primera como que dejamos para mí quedaron ciertas deficiencias, porque está bien en la parte complementaria, ¿no? Entonces, pues, ese es el sistema de aprendizaje. Comenzamos poco a poco y al final vamos profundizando hasta ir perfeccionando el conocimiento. Vamos o sea, construyendo sobre la marcha. Como el que comienza a pulir la piedra, ¿no? Y se va puliendo la piedra, y se va puliendo la piedra hasta que al final se hace una buena columna. Y esa es la columna de soporte del conocimiento. Esa es la idea, mi profe. Aparte de eso, ya pueden ir construyendo su línea del tiempo. Yo inclusive les envié al grupo un ejemplo de una línea del tiempo, ¿sí o no? Yo la voy a montar para que la visualicen. ¿Ok? Déjenme un momento para compartir algo, para ver si logro compartir. Esto es una línea de tiempo. A ver, ¿dónde está? Oye, así que hay un ejemplo, una línea del tiempo. Esto es de una profesora, que es la profe Lira Roa. Esto lo hizo en el 2015. Ella hizo una línea del tiempo sobre el currículo en Venezuela. Claramente, ella lo hizo de esta manera. No quiere decir que tiene que ser de esta manera. Ella lo que hizo fue como una estructura de las 4 o 5 etapas en las cuales se dividió lo que era la línea del tiempo desde cuando se empezó con lo que era el sistema escolar. Ella empezó desde 1767, habló inclusive de Bolívar, cuando Simón Bolívar le propone en el Congreso de Cúcuta en 1821, en su artículo 15, la implementación en Colombia del método de enseñanza casteriano y todo ello. Yo a ustedes no les voy a pedir una línea del tiempo del año de 1800. Yo lo que quiero es saber qué evolución ha tenido el currículo en Venezuela o en Colombia desde el año de 1900. ¿Ok? Pero no necesariamente, si lo quieren hacer de esta manera, qué pasó año tras año, qué pasó etapa por etapa o década por década, lo pueden hacer. Pero hay otras personas que usan métodos innovadores a través de síntesis, de una línea donde colocan el año, el cambio, pero eso ya se lo dejo a la creatividad de cada uno de ustedes. ¿Ok? Ya eso es libre, pero es de acuerdo al currículo que desarrollan, por lo menos en el caso de Clara y Gustavo, ¿sí? Que es una línea del tiempo sobre la evolución del currículo colombiano. Eso me lo pueden plasmar. Eso tienen que investigar. Recuerden que nosotros como futuros doctores tenemos que profundizar e investigar de cada uno de esas situaciones. Yo lo que les estoy motivando es a empezar a leer y a revisar cuál ha sido la evolución del currículo desde el año de 1900 hasta actualmente el currículo colombiano. Y lo mismo el profesor Omar Martínez, que eso es muy bueno, ¿por qué? Porque las bases del currículo
de primaria y secundaria es lo que nos lleva a encontrar esas desfases que estamos encontrando en algunos momentos a nivel de pregrado. ¿Ok, mis profes? Sin embargo, yo les voy a seguir dando ejemplos y se los voy a montar en los grupos para que vayan ya realizando eso. ¿Lo pueden hacer en una sola hoja? Sí. Que esté bien especificado año por año. O puedo hacer varias hojas, como lo hizo la profesora Lira en ese tiempo, que me lo hizo hasta el año 2015, donde se creó el proyecto Canaima. Creo que en Colombia se llamaba una computadora para cada niño. No sé si eso se logró. Y aquí se logró, fue hasta el año 2015, el proyecto Canaima. ¿Y cuántas se habían entregado? Bueno, pare de contar. Pero quiero lo más relevante. ¿Ok? Sin embargo, eso ya lo tienen ustedes. Igualmente, recordemos que nos queda un encuentro, ¿sí? Pero también nos queda un proceso de evaluación, que es un ensayo crítico que ya lo pueden ir estructurando sobre el currículo que se desarrolla actualmente en el país. Es un ensayo de ustedes, crítico. Recuerden que ustedes son doctores, como futuros doctores. Tienen que ejecutar un ensayo crítico de lo que ustedes visualizan de debilidad en la currícula actual que se están desarrollando en su país. Yo, sin embargo, les voy a enviar un ejemplo de un ensayo crítico para que ustedes se puedan guiar y estructurar eso. ¿Les parece, mis profesores? Muy bueno, profesor, que mande ese ensayo crítico para cogerlo como modelo. Ok. Entonces, como conclusión, el mapa lo pueden mejorar si lo quieren. Ya pueden ir construyendo su línea del tiempo, ¿sí? Y por último, el ensayo crítico. ¿Hasta cuándo tenemos chance? Hasta el 25 de junio. ¿Ok, mis profes? No sé si tienen alguna duda hasta ahora. No, la duda que tengo, profe, es el mapa conceptual tenía uno que grabarlo. Ajá. ¿Qué es lo que es grabar? Ustedes Grabar pueden sacar solamente la lámina y y leyendo grabar el audio nada más y explicarme el mapa conceptual en 1 hasta 3 minutos máximo y subir ese video. Bien, bien. Entonces me falta eso porque yo hice el mapa, pero no grabé. Ok. Pero algunos, como lo vamos a corregir, como me dijo la profe Clara, no hay problema, lo pueden hacer hasta el 25, pero la idea es que me suban cada una de las actividades. Si ustedes se la dejan acumular como adultos que somos, pues vamos a tener 3 actividades acumuladas para el 25. Profe, disculpe, hasta el 25 de junio. Dijo. Sí, junio. Ok, bueno. El ensayo crítico sí le puedo dar una semana más, pero estas 2 actividades, la primera y la segunda, ya tienen chance hasta el 25. ¿Le parece? Profe, la primera está ahí en el aula virtual. Sí, pero hay profesores que hoy pueden mejorarlo si quieren mejorarlo. ¿Sí me entienden? Lo pueden descargar y volverlo a cargar y arreglarlo y hacer la grabación. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, mi profe Clara? No, señor, todo está muy claro. Estoy completamente a la orden a través del grupo WhatsApp, en el grupo, para darle cualquier aclaratoria, y de verdad que me complace. Aspiro y espero pues que estos pocos conocimientos que tengo sobre lo que es el currículo les sirva de mucho en su vida gestionar los procesos curriculares en cada uno de sus países. ¿Ok? De verdad me complace tenerlos a ustedes aquí en este grupo. Somos 6. Claramente creo que la profe Lisbeth no se pudo concretar al final. Ella estuvo participando, pero al final no. Se le cayó la señal. Y el profe Omar pues entró un poco tarde, pero sin embargo queda grabada la actividad y yo creo que el día lunes o martes ya estará montada en el aula virtual. Más está decirle que pasen un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Una pregunta. Dígame, mi profe. ¿Estas clases están grabadas ahí en la aula? Ellos las montan en el aula. Sí, ¿la podemos adquirir? Eso usted la puede abrir cuando usted quiera. Ahí están dentro de su aula virtual. Bueno, profe. ¿Ok? Y si no, en el canal YouTube. En el canal YouTube. Ok. Gracias, profe, que Dios nos bendiga.
Pase Bueno, buena mi tarde. profe. Dígame, profe Omar. No, solamente dar las gracias, profesor Oscar, y saludar a todos los colegas participantes y aquí a la orden los que podamos también cooperar con ellos y les podamos ayudar de esa manera. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. saludos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, mi profe, bendiciones y que Dios los bendiga y que pasen un excelente fin de semana.